Ok, comenzamos entonces la clase de hoy, la 26 o 27 por ahí, de APQ, del primer semestre de 2021, ¿ya? Y esta clase ya tiene, son ejemplos para preparar para la tercera evaluación, para la cuarta evaluación, perdón, que es de optimización, ¿ya? Eh, en el aula ustedes pueden encontrar material que está disponible de programación lineal. Ya hay algunos ejemplos y si ven, como les decía, la primera parte de la evaluación 4, que es de programación lineal, tiene con los pasos que uno debiese seguir. Ya, y para el próximo martes vamos a hacer una sesión donde voy a responder consultas asociadas a ese problema como tal. Ya, pues la idea entonces es que si es que quieren comenzar a trabajar y si es que ya están trabajando, para las personas que ya lo están haciendo, porque me mandaron incluso unos mensajes con formación de grupo, ya lo puedan hacer. No era obligatorio hacer eso, ya básicamente algunas compañeras lo hicieron de manera, porque no, iniciativa propia, ya, está bien. Ya, entonces ahora vamos a ver un ejemplo de optimización de procesos, pero la otra parte, de programación no lineal, ya que es la parte que hasta el semestre pasado era lo que se veía en esta evaluación, ahora se agregó la otra parte de programación lineal. Ya, entonces, la evaluación 4 que les muestro, que se les mandé por un mensaje en el aula, ya, básicamente, justamente habla del tema, y lo que vamos a ver acá es un ejemplo de programación no lineal, y podemos ir viendo por qué es no lineal y todo el cuento, y lo que voy a hacer acá es ver la pauta que les mandé, y luego lo voy a revisar junto con ustedes, pero ahora desde el punto de vista de la, de la implementación en MATLAB, ¿ya? Que está todo, por supuesto, como siempre, en el aula. Entonces, al respecto, lo primero que podemos decir es que como esto es un programa de optimización de proceso y, bueno, le estoy dando el spoiler que es no lineal, ¿ya? Básicamente vamos a utilizar funciones que ya no es el simplex, ¿ya? Porque, bueno, básicamente el simplex, como lo conversamos la otra vez, no era para este tipo de problemas, son no lineal, ¿ya? Entonces, dicho eso, entonces tenemos que pensar de dónde viene la no linealidad y tiene que ver fundamentalmente con lo que yo les comentaba en estas sesiones de trabajo que hemos tenido de teoría y eso asociadas a por qué se justifica o por qué existen programas lineales y no lineales. ¿Ya? Y en este caso vamos a ver justamente eso. ¿Ya? Entonces, bueno, primero referirnos a que este problema trata de un problema que pasa en este diagrama de esta figura, ya que este diagrama es un prototipo, es un diseño, ya es una, lo vamos a copiar y pegar para que se vea mejor en el otro lado, pero este es un diagrama de un proceso, ya que es un evaporador. Ya es un evaporador de simple efecto, ya que básicamente lo que recibe es un producto, ya que tiene que ser concentrado. Ya en este caso es imagínense ustedes que es un producto que contiene mucha agua, tiene un 90% de agua, y el resto es un endulzante ya que viene desde una etapa anterior, ya que viene una etapa de extracción. Ya es stevia, es un endulzante de estos típicos que vienen de materias primas naturales, ¿no es cierto? La stevia es una de ellas, es como el agave, la stevia, ¿no es cierto? Entonces aquí venía una etapa, por ejemplo, de extracción, ¿ya? Y en esta etapa de extracción entonces se extrae con agua, porque es soluble en el agua, entonces tenemos una solución que tiene un 10% de stevia, y entonces lo sometemos a un tratamiento para eliminar la cantidad de agua y evaporar, por supuesto, entonces la solución. Y ahí para eso entonces usamos una fuente calórica que en este caso corresponde a un vapor, ya es un vapor que está a 121 grados Celsius, ¿ya? Y entonces tenemos una cantidad de vapor que está ingresando al sistema, y entonces, claro, la energía que le agregamos hace que entonces, el agua se evapore de la solución. Aquí tenemos una solución, y que tiene una solución que tiene una determinada concentración, y como si asumimos, por ejemplo, que tenemos un comportamiento perfectamente mezclado, que podemos hacerlo porque, bueno, si nos imaginamos esto está ebulliendo y entonces esto está implicando que hay un cierto nivel de agitación, producto de la ebullición que se está generando, entonces podemos asumir que eh, esta salida, esta cantidad de, perdón, de esta composición de stevia del soluto, ya podemos decir que es igual a la composición X2, o sea, aquí también hay un X2. ¿Ya? Y por supuesto, cuando evaporamos, va a haber una parte que se va a ir hacia arriba, ¿no es cierto?, que va a ser agua, ya que es el agua o vapor, en este caso en estado de vapor, que está saliendo por la parte de arriba, que es básicamente el resultado de concentrar, entonces por abajo tenemos una mezcla que tiene eso, menor cantidad de agua, ¿no es cierto?, de concentración. ¿Ya? Entonces lo voy a pegar, voy a intentar pegarlo en un lugar para que no nos moleste, pero que nos ayude. Por ejemplo, lo voy a poner ahí, ahí lo vamos a ir viendo. ¿Ya? Entonces básicamente
describimos un poco el problema y lo revisamos. Entonces es un evaporador atmosférico que se encuentra en una fase de diseño. Ya estamos construyéndolo y eso es importante porque vamos a ver que eso define un poco las variables que elegimos como grados de libertad, ¿ya? Entonces el objetivo del equipo es concentrar un nuevo endulzante, ya que se obtiene a partir de la stevia, como les comentaba, el cual sufre una descomposición irreversible si su temperatura sobrepasa las 106 grados Celsius, ¿ya? Este dato, ¿ya? Y esta forma de entregar el dato es relevante, ¿ya? ¿Y por qué? Porque básicamente cuando hablamos de una descomposición irreversible, estamos pensando en la calidad de un producto, ¿ya? Y cuando pensamos en la calidad de un producto y un límite, entonces de inmediato nos tiene que saltar una alarma asociada a que hay una restricción. Entonces, cuando leemos el problema, a medida que lo vamos leyendo, podemos ir identificando cosas que pueden ser relevantes. En este caso, por ejemplo, que hay una temperatura que se llama temperatura máxima y que no puede ser, y que es un valor de 106 grados Celsius. Ya, eso es relevante porque, como vamos a ver después, cuando diseñamos un proceso y lo queremos optimizar, tenemos que respetar esas restricciones operacionales porque de otro modo tendríamos un producto que quizás económicamente el proceso es óptimo, pero no es factible. ¿Por qué? Porque no cumple las condiciones de calidad. ¿Ya? Entonces, la idea de esta lectura es hacer esta relación, ¿ya? Hacer esta traducción entre características asociadas a, por ejemplo, un determinado producto que queremos obtener y el lenguaje de optimización que tenemos. ¿Ya? Entonces, restricción, hay un valor máximo mínimo. Entonces, el proceso de extracción del endulzante se realiza a la temperatura, viene el proceso de extracción, o sea, lo que viene por acá, aquí viene la extracción, ¿ya? Se realiza a temperatura ambiente con agua como solvente y el producto de la extracción es una solución que puede considerarse como una mezcla binaria de agua y este soluto con una fracción másica igual a un 10%, que es este que estaba acá, ¿no es cierto? La solución ingresaría, porque está en fase de construcción, a el producto al equipo V-1 por la corriente P1 para concentrarse hasta alcanzar la fracción másica de al menos el 60%. Nuevamente, cuando hablamos de al menos algo, estamos pensando en una restricción. En este caso, es una restricción asociada al producto que tenemos. ¿Cómo lo podríamos entender? Como si, por ejemplo, este fuera el producto final, entonces entendemos que la composición a la salida tiene que ser desde un 60% de soluto hacia arriba. ¿Por qué? Porque de lo contrario quizás no cumple con las condiciones que yo presento del producto producido. ¿Ya? Entonces, el vapor removido de la solución sale como vapor saturado por la corriente P3. Ese que está allá arriba. Para obtener la concentración de soluto se dispone de vapor saturado a 121 grados Celsius, el cual ingresa por la corriente P4, el que yo les comentaba que está ahí en la entrada del boiler. El vapor entrega la energía dentro de B1 mediante intercambio de calor indirecto, ya está dentro de tubos, ya, y sale por la corriente P5 como líquido saturado. O sea, lo que hay acá entonces podemos entender lo que hay un cambio de fase solamente, por lo tanto en delta H vaporización solamente. ¿Ya? Porque si no sería subenfriado. ¿No es cierto? Considerando la descripción anterior, se le solicita determinar las condiciones de operación de tal forma de maximizar la función de beneficio anualizado. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de estimar las condiciones de operación de tal forma de maximizar, minimizar, mejorar, disminuir, estamos pensando entonces en función objetivo. ¿Ya? Entonces, haciendo esta traducción, beneficio entonces y beneficio analizado, que sería aquí está la definición, sería entonces la función objetivo. Entonces esos aspectos son relevantes porque solamente en la lectura tenemos una restricción asociada a la calidad, una restricción asociada a al límite de descomposición del producto, por lo tanto también de calidad, y ya tenemos la información asociada a la función objetivo. ¿Ya? ¿Y por qué es relevante eso? Porque sabemos que un problema de optimización, lo estoy escribiendo ahí arriba, va a ser, por ejemplo, la definición de las variables de decisión, si pensamos en un método secuencial, ¿ya? Asociado entonces a obtener una función objetivo que es la más pequeña de todas, ¿no es cierto? Que depende de ciertas variables, sujeto a restricciones entonces asociadas a este proceso, y entonces estamos pensando en que ya tenemos cierta información, ya, porque tenemos entonces una temperatura máxima, una calidad mínima y una función objetivo. Entonces, la función objetivo en este caso corresponde al beneficio, ¿ya? Y que tiene que ver, que está definida en la ecuación 1 y que considera las limitaciones de calidad del producto en P3, este caso es P2, hay un error en la redacción, P2, junto con los límites definidos en tabla 1. ¿Ya? Entonces aquí hay otros límites que también vamos a considerar. Y todos esos límites entonces los podemos entender como que son los G menor o igual que 0, o los vamos a transformar en eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos de beneficio? Tenemos que el beneficio está compuesto de dos partes. Una es la ganancia asociada a la venta del endulzante, en este caso te dice que es una ganancia anual,
asociada a la venta de endulzante, y el otro corresponde a un costo anualizado que está relacionado con el vapor utilizado, claro, ese es el costo operacional, y el tamaño del evaporador, que es el costo fijo, ya que se anualiza, ya porque estamos en fase de construcción. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, yo voy a comprar el evaporador, entonces gasto una determinada cantidad de recursos ahora, y esos recursos yo los proyecto en una cantidad de años, y entonces hago la proyección de cuánto va a significar en costos ese evaporador, que si bien lo pagué en un momento, ya lo voy a anualizar, lo voy a transformar en un costo que está repartido en un cierto número de años, así como si sería equivalente si yo pidiera un préstamo. Ya sería equivalente a eso. Y entonces, durante todos esos años estoy pagando las cuotas de ese préstamo. Esa sería la idea. ¿Ya? Entonces, la ganancia anual asociada a la venta del endulzante ya se puede obtener como este valor G que está acá, y que entonces tiene dos partes. Una que corresponde a la cantidad anual de la stevia producida, o el endulzante producido en P2, ya que son toneladas de ese por año, y P, que corresponde al precio de venta de este soluto en este valor. Y aquí hay un 1 que te dice que es, en este caso, millones de unidades monetarias, ya por tonelada de este endulzante. Entonces tenemos estos dos valores. Y claro, y si uno multiplica acá, ¿ya? Entonces uno tiene tonelada de ese por año, multiplicado entonces por, en este caso, claro, o sea, millones de unidades monetarias por tonelada de stevia. Entonces aquí se van los términos, y entonces estamos pensando que esta función que está acá es lucas partido por año. Ya que básicamente cuando queremos analizar tenemos que entonces llevar las cosas a ese valor, porque estamos entonces comparando nuestra inversión que se hace al principio versus todo lo que voy a ganar durante todos los años que voy a estar pagando, por ejemplo, esa inversión. Por eso esa es la forma de hacer esa comparación, y eso es una función objetivo. ¿Ya? Si me preguntan si ustedes debiesen saber esto de antemano, no. Probablemente lo han visto o lo verán en proyectos. ¿Ya? Esta es la forma de que uno evalúa un proyecto. ¿Ya? Pero como no, esto no es competencia del curso, yo les doy toda esta información. ¿Ya? Así que no es relevante el que ustedes lo sepan, sino más bien entender los conceptos de optimización. ¿Ya? Entonces tenemos luego el costo anualizado, ya que tiene entonces la otra parte, que tiene que ver con dos partes, que tiene a su vez el costo anualizado tiene que ver con dos fuentes de costos, ¿ya? El C sub V y el C sub E. Entonces el C sub V ya corresponde al costo del vapor utilizado, y tiene que tener, como estamos haciendo una suma en la función beneficio, va a tener que tener unidades de lucas partido por año. ¿Ya? Entonces vamos a ver si es que eso se cumple, porque recuerden que una función objetivo es una suma de términos escalar, por lo tanto todos los términos que están sumando tienen que tener las mismas unidades. ¿Ya? Entonces el costo del vapor utilizado se define de acuerdo a la ecuación 4, siendo, veamos la ecuación 4, nuevamente hay dos términos, dos contribuciones, PV, P sub V, que corresponde al costo de producción de una tonelada de vapor saturado, ya, porque claro, necesitamos producir la energía para que entonces se evapore, que está nuevamente en esa unidad de millones de unidades monetarias partido por tonelada de vapor en este caso, y F4, que corresponde a la cantidad anual de vapor de calefacción que ingresa por P4. Entonces nuevamente, si hacemos un análisis dimensional, entonces vamos a tener las lucas que están en partido por tonelada, y entonces multiplicamos por tonelada partido por año. Ya, o sea, las toneladas total que se hacen en un año de este producto de calefacción. Y nuevamente entonces son consistentes las unidades. ¿Ya? Seguimos. Entonces, el otro costo que teníamos, recuerden, C igual a CV más C sub E, corresponde al costo asociado a la inversión del evaporador, el cual generalmente se puede relacionar, ya hay relaciones empíricas, con el tamaño de los equipos. Mientras más grande sea un equipo, más grande va a ser el costo. Entonces, formas de relacionarlo para evaluar proyectos, hay libros incluso de esto, el ZAPAC, ZAPAC creo que se llama, es un buen libro justamente para eso, donde te entrega ciertas correlaciones, ¿ya? Y básicamente te habla acerca de que se puede estimar mediante la ecuación 5, ¿ya? Donde aparecen dos elementos. Cin, que corresponde al valor de compra, ¿ya? Del evaporador, ya en las unidades monetarias que corresponden. De unidades monetarias, ya que es la inversión inicial, lo que voy a gastar ahora para construir el equipo. Y A, que corresponde a un factor de anualización que permite evaluar la pertinencia de la inversión inicial, que se podría entender como lo que yo les comentaba, como esta
dividir en cuántas cuotas voy a pagarlo anualmente, ¿ya? Entonces, ese factor de anualización tiene unidades de 1 partido por año, ¿ya? Porque es básicamente como la fracción del costo inicial que voy a pagar año a año, ¿ya? Entonces, este factor de anualización, respecto a un determinado número de años y una tasa de interés, ¿ya? Porque como les explicaba tenía que ver con esta analogía. Entonces, nuevamente acá tenemos unidades monetarias, partido por año, por lo tanto, esa parte también sería adecuada desde el punto de vista dimensional. La relación que existe entre el costo de inversión del equipo y su tamaño, que tenemos que considerarla porque dependerá del tamaño del costo, se representa en la ecuación 6, ¿ya? Donde el área, que ustedes ven acá, esa A corresponde al área de transferencia de calor en metros cuadrados, mientras que alfa y beta son constantes de costo con las unidades apropiadas, para que todo esto esté en unidades monetarias, siempre y cuando el área esté en unidades vamos a ponerlo así, unidades de metros cuadrados. Entonces, básicamente, si definimos una determinada área, entonces aplicamos estos elementos que son unos constantes y tenemos entonces el valor estimado del costo de inversión en estas unidades monetarias, que luego, al multiplicarlo por el factor de anualización, tenemos entonces una base comparable de los costos, con los costos de operación. ¿Ya? Y el factor de anualización es básicamente de estas típicas ecuaciones o funciones que tienen que ver con interés compuesto, ¿ya? Donde el I corresponde a la tasa de interés utilizada y N representa el número de años para realizar la evaluación económica. Entonces uno dice ya, voy a realizar una evaluación económica, por ejemplo, en un horizonte de 10 años, quiero ver si, por ejemplo, en 10 años pago el préstamo que pedí para comprar este equipo, ¿ya? Y lo pedí a una determinada tasa de interés de un tanto por ciento, entonces aquí tenemos la forma entonces de comparar con lo que yo voy a usar también en operación versus lo que voy a ganar proyectado. Igual ahí hay una incerteza porque estamos subiendo un precio del costo de venta que es válido ahora, pero no sabemos qué va a pasar en adelante, ¿ya? Entonces los valores de los parámetros económicos asociados al cálculo del beneficio están en la tabla 2 y entonces acá teníamos una tabla 1 que también aparecía la que se había definido previamente, que tiene que ver con las restricciones del proceso. ¿Qué restricciones tenemos? ¿Ya? Restricciones tenemos, se las voy a ir mostrando acá, entonces vamos a ir analizando. Entonces primero, las que ya habíamos identificado. La restricción del producto, que están acá, donde básicamente el producto que obtenemos, cuando lo producimos, no puede alcanzar una temperatura máxima, una temperatura mayor a 106 grados Celsius, porque de lo contrario el sistema ya no tiene las características organolépticas que quisiéramos, porque se genera una descomposición irreversible. Y por el otro lado tenemos que el producto que estamos produciendo tiene que tener una cantidad mínima de endulzante, que es un 60% en peso. Ahí tenemos entonces las dos que ya habíamos visto. Y aparte, existen otras restricciones que están asociadas a, bueno, por ejemplo, la cantidad que el extractor tiene. Entonces, ¿qué sabemos? Que el extractor que, por ejemplo, está siendo diseñado o que tiene un rango de operación, lo mínimo que puede producir van a ser 25 toneladas hora de P1 y lo máximo que va a producir es 34 toneladas hora. Y también tenemos la cantidad de vapor que, por ejemplo, podemos generar en nuestra unidad de generación de vapor, en nuestra caldera de vapor saturado, que va a ir entre 22 y 25 toneladas hora. Entonces aquí tenemos unos rangos donde nos vamos a mover. Y aparte, por efectos, por ejemplo, del tamaño del sistema, tenemos un límite inferior del área de transferencia de calor, que son 300 metros cuadrados, y un límite superior. ¿Ya? Por ejemplo, ese límite inferior puede estar relacionado con que no hay equipos que sean más pequeños que eso. ¿Ok? Y el límite superior podría ser que los equipos más grandes que eso requieren instalaciones que yo no puedo permitirme porque, por ejemplo, tengo que agregar más soportes o tengo otro elemento, tengo que tener un calpón más grande, por ejemplo. Entonces aquí tenemos básicamente podríamos identificarlo como esta tabla define la zona o la región factible, en el lugar geométrico donde vamos a encontrar el óptimo. Y bueno, tenemos asociados también otros valores que necesitamos que son relacionados con el valor de los parámetros que definen la función de costo, o sea, la función objetivo. Entonces tenemos la tabla 2 asociada a los parámetros que ya identificamos. Fíjense que acá están los parámetros de los costos de inversión, acá están entonces los parámetros del elemento de anualización, acá están lo que está el PV, el costo de operación, porque es el costo de producir vapor, y acá está el beneficio o la ganancia, es el que está relacionado con la ganancia. Entonces tenemos todos esos elementos que están en el sistema. ¿Ya? Y aquí tenemos nuestro diagrama que ya lo revisamos. ¿Ya?
Hasta acá, ¿tienen dudas? Yo por lo menos todo claro, profe. Bacán, súper, gracias Lucas. Entonces, si les parece, antes de revisar las preguntas y entendiendo que más o menos somos capaces de visualizar el problema, podríamos intentar eh, imaginarnos cómo va a ser el problema de optimización, porque escribir ya es pensar. Entonces, escribir esto luego en un lenguaje formal nos ayuda a luego ser capaces de proyectarlo ahora en una evaluación y en adelante cuando ustedes sean ingenieras e ingenieros a cargo de entonces tomar unas decisiones de características como esta, o sea, proyectar algo utilizando entonces programación matemática. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a decir, de todo lo que acabamos de leer, sabemos que tenemos que maximizar un beneficio, ¿ya? El cual tiene asociado una ganancia y tiene asociado un costo. Sabemos que esto está entonces el costo asociado también a un costo de operación más un costo de inversión y sabemos, fíjense, lo que estoy haciendo ahí es como un mapa conceptual de todo lo que acabamos de conversar, que el costo de inversión está asociado, perdón, ese era el costo de, vamos a ponerlo bien, costo de intercambiador de calor, y el costo de intercambiador de calor está asociado a un costo de inversión por un factor de anualización. Y en el costo de inversión aparece entonces el área del intercambiador de calor. Y otros parámetros que son parámetros, así que lo tenemos que conocer. ¿Ya? Lo mismo con el factor de anualización, donde aparecen los parámetros I y N, y vamos a ponerlo acá, alfa y beta también, para ser consistentes con el análisis, ¿no es cierto? Y en el costo de operación, entonces, sabemos que en el costo de operación va a ir entonces el vapor, por lo tanto, tenemos que pensar en la cantidad de vapor que estamos produciendo en el flujo 4, ¿no es cierto? Y también en el costo de producir este vapor. Entonces ahí tenemos un mapa conceptual asociado a los costos y a las ganancias también, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos entonces que la cantidad de endulzante que produzco, y esto está multiplicado entonces por el precio del endulzante, ¿no es cierto? Ahí están los elementos. Y ahora tenemos un sujeto A, ¿ya? Que también es relevante, y eso tiene que ver con el lugar donde vamos a hacer entonces la optimización. Entonces, sujeto A tenemos entonces, por ejemplo, restricciones, nos acordamos de las restricciones, ¿ya? Y vamos a hacer acá un paréntesis que después lo vamos a detallar, ¿ya? Entonces lo que voy a decir es que las restricciones, el paréntesis es, las restricciones de desigualdad, perdón, de igualdad las voy a dejar fuera, y les voy a explicar un momento por qué. ¿Ya? Pero primero veamos las restricciones de desigualdad, las de igualdad las dejamos fuera. Entonces las restricciones de desigualdad que tenemos sería que el producto no sufra una descomposición térmica. ¿Qué quiere decir eso? Que T2 va a ser menor o igual a 106. En estricto rigor, aquí lo que habría que hacer sería agregar una variable que se llama variable de holgura, similar a la que ustedes tienen en la parte de programación lineal. Agregar acá un término, epsilon, tal que ese epsilon sea mayor que 0, y lo que haga entonces es que la temperatura que obtengamos no sea 106, sino que sea un poco más baja, porque eso es un margen de seguridad. ¿Ya? Pero lo vamos a dejar con un epsilon 0 por mientras, porque básicamente estamos resolviendo esto en el papel, y entonces vamos a directamente relacionar esta solución con nuestros datos. Ese epsilon de todas maneras se puede agregar al lado derecho de la desigualdad y, por ejemplo, ustedes pueden poner como margen de seguridad una variable de 5 grados Celsius. Entonces quiere decir eso que la temperatura máxima va a ser 101. ¿Ya? ¿Por qué es eso? Porque lo que vamos a hacer es obtener un resultado para un modelo de un proceso. ¿Ya? Y los modelos son distintos a la realidad, son aproximaciones. Entonces, este resultado tiene una carga de incerteza, y esa incerteza entonces se puede considerar generando como una especie de zona de seguridad entre la restricción dura y la restricción que vamos a considerar nosotros. ¿Ya? Entonces, dicho eso, ahí sí. Vamos a seguir entonces y tenemos la otra que es x2, que tiene que ser mayor o igual a 0.6, y también, bueno, existe, de hecho aquí hay una restricción de dos lados porque efectivamente como los modelos aguantan todo, entonces podríamos tener condiciones que se nos salen para otro lado. Entonces tenemos estas dos condiciones que están acá. Y aparte tenemos otras condiciones que están asociadas a las características del proceso, y que son en este caso área, F1 y F2, y F4, perdón. El F4 es una variable que es el flujo de vapor, que se va a mover entre 22 y 25 toneladas hora. ¿Ya? El F1 tiene que ver con la capacidad productiva que tiene nuestro extractor, y ese protones lo voy a sacar de acá, para que no se me vaya. Es entre 22, 25, 25 y 34. 25 y 34 toneladas por hora. Y el área
que está entre 300 y 600 metros cuadrados. Entonces, básicamente, y esto es grados Celsius. Entonces, con eso, esto que está acá es lo que nos va a generar entonces nuestra, luego nos va a permitir resolver nuestro problema de optimización, ¿ya? Y ahora voy a hacer entonces la aclaración respecto a H. H, para cuando trabajamos con programación lineal y no lineal, es un conjunto de restricciones de igualdad finalmente, o las restricciones de igualdad, si, independientemente si es A, X es igual a B, por ejemplo, que habíamos puesto al final en la notación final de los ideas de programación lineal. Esto siempre lo vamos a poder entender como un modelo, ¿ya? Y en los modelos, nos acordamos que los modelos lo que hacen es relacionar las variables dependientes con las variables de decisión, ¿ya? Entonces, cuando yo no pongo el modelo acá, ¿ya? No aparece explícitamente, es porque tácitamente estoy pensando en un problema un método para resolver el problema de optimización secuencial. Es decir, que el optimizador lo que va a hacer es que va a sugerir valores de la variable de decisión, ¿ya? Y si ustedes recuerdan en los diagramas que vimos, el optimizador que sugiere valores de las variables de decisión va a tener que pasar entonces por una etapa de simulación para entonces obtener las variables dependientes. Y mediante esa información es que vamos a obtener entonces los KPI. ¿Cuáles son los KPI? En este caso van a ser dos conjuntos de KPI. Función objetivo y las restricciones que debiesen ser menores o iguales que cero. ¿Ya? Entonces, para implementar un problema de optimización, es igual de importante plantear la ecuación, ya el problema formal, como también entender que eso se ve reflejado en una metodología secuencial, por ejemplo, que incluye entonces una etapa intermedia donde voy a tener que simular. ¿Ya? Ahí, y ahora la pregunta que aparece es cómo yo relaciono estas dos cosas. ¿Dónde están? ¿Cuáles son los grados de libertad? Y para eso entonces vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido, fíjense, durante el curso, porque acá aplica todo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que definir modelos, vamos a obtener los grados de libertad y luego vamos a tener que desarrollar una interfaz, si quieren, o un paso secuencial intermedio de simulación. O sea, evaluaciones, todas las evaluaciones que hemos visto aplican acá. Entonces, es como integrar todo. ¿Ya? Ya, entonces, si esta parte les queda clara o medianamente clara, lo que vamos a hacer ahora es revisar las preguntas y ver cómo lo resolven. Entonces, primero es considerando la descripción del proceso y los datos complementarios que aparecen, ya en la parte de la tabla 1 y antecedentes extra, plantear un modelo que permita calcular el beneficio y las restricciones operacionales del modelo. Ya, entonces, ¿por qué es eso? Porque, para que tenga lógica lo que le estoy preguntando, lo que le estoy contando. Porque acá hay que simular. Entonces aquí hay un modelo y ese es el modelo h igual a 0. Entonces, secuencialmente lo primero que tendríamos que hacer es obtener un modelo. ¿Ya? Y ese modelo nos tiene que permitir sí o sí calcular la función objetivo y las restricciones. Todas las restricciones que tenemos. Temperatura, área, flujo, etc. ¿Ya? Al final entonces de esa parte tenemos que tener la capacidad de identificar estos elementos. ¿Ya? Y lo que hay que hacer es realizar un análisis de grados de libertad que permita identificar las variables de decisión del problema de optimización. Entonces, nuevamente, ¿por qué hacemos eso? Porque el modelo que nos va a permitir obtener la función objetivo, IGES, entonces va a tener que tener una estructura de este tipo. U, modelo, y le voy a poner de inmediato, fíjense, modelo la menos 1, porque recuerden que ese a la menos 1 implicaba simular. Entonces tenemos acá el X, o sea, la solución del modelo simulado. ¿Para qué? Para obtener entonces la función objetivo y los Gs. Entonces, básicamente, esta primera pregunta justamente trata de eso, de manera, en el papel, si quieren, ser capaces de obtener el modelo para que luego lo simulemos. Y ahí, básicamente, hacer el análisis de grados de libertad para identificar estos elementos que están acá, que van a ser los que van a estar en la palabra max o min, en la parte de abajo. ¿Ya? La segunda parte es escribir el problema de optimización que permitiría resolver el problema descrito en el enunciado mediante el enfoque secuencial, ya porque estamos viendo el enfoque secuencial, identificando claramente las variables de decisión, función objetivo y restricciones, que más o menos lo tenemos súper avanzado, porque la idea de, entonces, no tirarnos a resolver todo, es primero pararnos y preguntarnos cómo es el problema, y el problema es así. O sea, desde ese punto de vista podemos decir, tenemos casi lista la pregunta 2, lo único que nos falta es identificar este grado de libertad que están acá. Ya, que eso lo vamos a hacer a partir del modelo. Luego la idea es implementar y resolver el problema en MATLAB, ya, planteando utilizando el enfoque secuencial. Y finalmente el cuarto punto
es utilizando la información de los multiplicadores de Lagrange, los precios sombra que los comentamos en la clase pasada, y sin resolver otro problema de optimización, con el objetivo entonces de que apliquemos el concepto de precio sombra, responder algunas preguntas que aparecen acá, que tienen que ver con si es conveniente explorar intercambiadores de calor más pequeños o más grandes. Entonces, ¿qué nos imaginamos acá? Que como el área está restringida entre dos valores, ¿ya? Entonces existe un multiplicador de Lagrange asociado a un área. Entonces tenemos que evaluar entonces si es que esta restricción está activa y entonces a partir de eso preguntarnos si es adecuado pensar en ampliar nuestra búsqueda para intercambiadores de calores más chicos o más grandes. Lo mismo entonces acá. ¿Podría ser conveniente invertir en un sistema de producción de vapor de calefacción con mayor capacidad? Sabemos que el F4 está limitado por arriba por un valor que creo que es 25 toneladas hora. Entonces esto tiene asociado un multiplicador de Lagrange, por ejemplo del F4 máximo. Entonces nos vamos a preguntar entonces si es que esa restricción está activa. Y si es que está activa, vamos a usar entonces el multiplicador de Lagrange. Y otra pregunta que nos hacen es cuánto cambiaría el beneficio anual si se aumenta la exigencia en la concentración mínima del soluto hasta un 65%. Nuevamente la misma idea. X2 está limitado por abajo en este caso por un 0.6. Entonces, como es una restricción de desigualdad, tiene asociado un multiplicador de Lagrange, en este caso del valor mínimo del X2. Entonces, si es que esa restricción está activa, va a tener un multiplicador y entonces vamos a poder sacarlo para evaluar qué pasa si es que, por ejemplo, queremos meternos en un mercado más exigente de la calidad del producto. ¿Ya? Entonces, son las preguntas que vamos a hacer. Entonces, ustedes tienen en su poder la pauta, entonces la vamos a ir revisando para luego pasar a también la implementación en MATLAB, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los antecedentes adicionales que tenemos para que luego entender el modelo? Bueno, algunos valores que requerimos son, básicamente, fíjense, el C sub P de una mezcla va a ser igual al C sub P del agua ponderado con el C sub P del soluto multiplicado por la cantidad de soluto que hay, por la fracción másica del soluto, ¿ya? Una ecuación entonces que me va a permitir entonces obtener el C sub P para todas las corrientes donde hay agua más soluto. O sea, estamos hablando entonces de la parte líquida del proceso. ¿Ya? Entonces estamos pensando acá directamente en F1 y en F2, que son las corrientes del evaporador donde entra y sale. Entonces, recuerden que esto era así. F2 y F1. Y por acá está entonces F3. Y teníamos entonces un intercambiador de calor que es F4 y F5. Entonces estamos ahí. Entonces, también la entalpía de vaporización la necesitamos. ¿Por qué la necesitamos? Porque la diferencia entálpica que hay acá es solamente asociada al delta H de vaporización, se lo necesitamos, y el aumento en la temperatura de ebullición de la solución, como consecuencia de la concentración de soluto, ustedes se acuerdan, espero que se acuerden, si no, lo recordamos acá, que se llama BRP, que es Boiling Rising Point, ¿ya? Básicamente es algo así como algo de las propiedades coligativas. ¿Se acuerdan que si uno concentra una solución, por ejemplo, de sal más agua, y la concentra, lo que va a pasar es que la temperatura de ebullición va aumentando a medida que la concentración de sal va aumentando? Eso, la diferencia entre la temperatura de ebullición sin sal y la temperatura de ebullición con distintas concentraciones de sal, o en este caso de endulzante, se llama boiling rising point, y es básicamente cuántos grados va aumentando a medida que vamos concentrando la solución. ¿Por qué es relevante eso? Porque claro, si es que estamos asumiendo que esto está saturado, entonces esa temperatura T2 está asociada a la temperatura, por ejemplo, de ebullición como una evaporadora atmosférica a temperatura atmosférica, más el BRP. Entonces por eso es relevante. Entonces, para evitar la descomposición del producto, la transferencia de calor se realiza en cocorriente, ¿ya? Y podemos utilizar la ecuación de diferencia de temperatura media logarítmica usando la expresión, el delta T medio logarítmico de Chen, ya que ya lo usamos en una evaluación anterior, donde el delta 1 y delta 2 corresponden a los gradientes térmicos entre el vapor de calefacción y la solución cocorriente. ¿Qué significa eso entonces? Si lo ponemos ahora como un gráfico, o sea, como estos típicos, claro, típicas, vamos a poner acá, que esta es la fría, para que no nos olvidemos de eso. Entonces acá tendríamos que en cocorriente implicaría que entraría, bueno, un poco igual eso sí, el tema de los gradientes térmicos del vapor, porque la temperatura entra y sale igual, pero acá estaría entonces la temperatura en 4, acá está la temperatura 5 de entrada de vapor, y acá estaría la temperatura 1 y acá estaría la temperatura 2. ¿Ya? Y aquí entonces tendríamos este arreglo, así que lo podemos poner acá delta T1 y acá está delta T2, está en cocorriente. Y
tenemos finalmente el coeficiente de transferencia de calor que lo requerimos para entonces hacer el cálculo de la transferencia, vamos a ver por qué, y tenemos entonces diariamente, vamos a asumir que trabajamos 10 horas, y tenemos una producción continua de 360 días de trabajo al año, y lo necesitamos porque la función beneficio está en términos anuales. Entonces tenemos que saber cuántas horas trabajamos al día y cuántos días trabajamos al año. Por eso necesitamos eso. Ya, entonces vamos a irnos al desarrollo, lo conversamos. Esta parte de modelado yo la doy por sabida porque ustedes me han demostrado con creces que esta parte la manejan súper bien, entonces podemos avanzar. Entonces, de acuerdo a la definición del problema, de la función objetivo y las restricciones, como les explicaba acá, este diagrama, que es adecuado, fíjense que necesitamos, para la función objetivo, estimar el área, ¿no es cierto? Porque ahí está metida. ¿Ya? El F4 y el F2 participan en la función objetivo, entonces también tenemos que estimarlo o en su defecto definirlo como variable de decisión, pero en cualquier caso tiene que aparecer. Eso es lo que quiero explicar ahí. El F2, ¿no es cierto? F4 y A. Y en el caso de las restricciones, es 3/4 de lo mismo. ¿En qué sentido? De que si quiero resolver el problema, entonces tiene que aparecer la temperatura 2, tiene que aparecer también la concentración 2, área F1 y F4. Entonces, nuestro modelo para optimización tiene que tener al menos esas variables. ¿Ya? ¿Y por qué se hace ese análisis, ¿ya? O se invita a hacer ese análisis? Es básicamente porque el algoritmo de modelado tiene que tener una primera, un input inicial, que es saber lo que queremos modelar. ¿Se acuerdan que decíamos si queremos modelar concentración, balances de tal y cual? Lo mismo acá. Entonces, fíjense, tenemos que, de la información, área, concentración, temperatura de P2. ¿Ya? Y su relación con las condiciones de entrada, básicamente para entonces definir cuáles son los grados de libertad. Entonces, ¿qué sabemos? Que tenemos que hacer un balance de materia por componente. ¿Por qué? Porque aparece entonces la concentración. Balance de materia por componente, ¿no es cierto? Balance de materia total, ¿por qué? Porque aparte de la concentración requerimos saber el flujo que estamos produciendo, porque aparece F2S, o sea, la cantidad de stevia que sale por 2. Eso implica entonces que tenemos que plantear balance de materia por componente, absoluto, y balance de materia total. ¿Ya? ¿También tenemos que plantear un balance de energía? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos la temperatura, que la temperatura, cuando definamos el equipo, no puede superar un cierto valor, entonces también está el balance de energía. ¿Ya? Y como tenemos que relacionarlo con la cantidad de vapor que hay, porque la cantidad de vapor es un número que limita entre dos rangos, en un rango, está limitado por un rango, entonces también tenemos que plantear balance de energía, tanto al flujo del proceso, para entender cómo obtenemos T2, como al vapor de calefacción, porque lo tenemos que relacionar con el flujo F4, que es el que está limitado. Y aparecería entonces también la ecuación de diseño. ¿Por qué? Porque aparece el área. Entonces, todos esos elementos, como incógnita de hecho, que tenemos que definir. Entonces, todos esos elementos nos dan cuenta de todas las variables que tenemos que describir mediante las ecuaciones aplicando la idea del algoritmo de modelado. ¿Ya? Entonces, viéndolas muy someramente, primero, balance de materia, va al soluto, el soluto entra por 1 y sale por 2, no sale por ningún otro lado. Balance de materia total al fluido de proceso, entonces entra agua y stevia y solamente agua, por F3. Luego, aparece el balance de energía, en este caso al fluido de proceso, y que básicamente sería energías que ingresan menos energías que salen, más el calor transferido. Entonces la energía que ingresa sería el F1 C sub P delta T, ¿no es cierto? Y ese C sub P es el C sub P que ya está reemplazado por, que es dependiente de la concentración de stevia, lo mismo en el caso del F2, ¿ya? Y en el caso del F3, como es solamente agua, que está saturada, ¿ya? Entonces eh, tenemos que calcular la entalpía y la vamos a calcular asociada a un sistema de referencia, que en este caso, como el líquido corresponde al sistema de referencia, entonces tendríamos que definir este modelo a partir del líquido a una temperatura de referencia, más lo que hace falta para evaporarlo y llevarlo entonces a vapor saturado a esa temperatura T2. Entonces tenemos líquido, y aquí está entonces el delta H para entonces transformar todo esto en un vapor, que es la entalpía de F3 asociada al sistema de referencia de los otros elementos. Ya, entonces, siguiendo la lógica de lo que estábamos conversando acá,
Luego tendríamos que también definir un balance de energía al vapor de calefacción, ¿ya? Y aquí el supuesto es el intercambio de calor latente, que lo comenzábamos hace un momento, ¿no es cierto? Que dice que entonces la cantidad de calor que va a entregar es igual a la cantidad de vapor que yo alimento multiplicado por el calor latente que puede entregar. O sea, ahí tenemos entonces este delta H de vaporización, que es igual entonces al calor intercambiado, ¿cierto? Y ese calor que está acá es el mismo calor que está allá. Y como necesitamos que aparezca el área también, porque está relacionada con el calor intercambiado, entonces tenemos que definir la ecuación de diseño, que es U por A por LMTD, donde el LMTD tiene una definición, ¿ya? Asociada entonces a unos delta T 1 y 2, que era lo que conversábamos hace un momento, o sea, en definición de cocorriente. ¿Ya? Eso implica, y aquí el dato extra, que como intercambia solo calor latente, entonces T4 es igual a T5, que es lo que habíamos visto. Entonces, si observamos acá, tenemos varias restricciones, varias ecuaciones, y nos falta una, que es la que asocia la temperatura 2. ¿Por qué tenemos que definirla? ¿Ya? Porque si no la definimos, la temperatura 2, ¿ya? Que es la temperatura de ebullición de la mezcla, estaría solo asociada a la presión, ¿ya? Lo cual, que sería una especie de temperatura de saturación, ¿ya? El asunto es que eso es válido solamente cuando tengo agua pura, pero cuando tengo una mezcla, esa temperatura de ebullición, T2, que es la temperatura de ebullición, depende tanto de la presión como de las propiedades coligativas, es decir, de la composición de los solutos. Entonces, básicamente T2 tiene que ser descrita a partir de eso. Entonces tenemos que la parte de la presión está dada entonces por la temperatura a condiciones ambientales, porque es un evaporador atmosférico, asumamos que hay una atmósfera entonces, y el resto está asociado a este delta de temperatura de ebullición que te entrega entonces la concentración. Entonces tenemos todas estas ecuaciones que describen entonces el modelo, las cuales no fueron dadas de manera mágica, sino que se hace este análisis que sustenta el algoritmo de modelado que vimos al principio del curso. Entonces con esto tenemos esta tabla de análisis de grados de libertad, ya donde básicamente tenemos... Profe, Dígame, Agustín. ¿sabe que podría de nuevo Sí, explicar eso de la temperatura de ebullición? ¿Por qué es sí, 100? claro que sí. ¿Por qué es la del agua solamente? Sí, porque es la del agua, sí, Agustín. Mira, súper rápido, gracias por tu pregunta. Mira, ya imaginémonos que solamente tenemos agua, ¿ya? Y que la presión es un evaporador atmosférico, y vamos a asumir que la temperatura es la presión es una atmósfera, perdón. ¿Ya? Entonces, claramente acá, si es que esto, imaginémonos que esto corresponde a la temperatura del sistema, también temperatura T2, para entonces que sea la misma nomenclatura. ¿No es cierto? Entonces tú, de acá, nosotros más o menos sabemos que la temperatura T2 es la temperatura tal que la presión de vapor del agua sea igual a la presión atmosférica, ¿no es cierto? Eso es como de termo. Y entonces, como es agua sola, entonces la presión de vapor es la temperatura de un compuesto puro, y entonces sabemos que si nosotros reemplazamos T igual 100 grados Celsius, vamos a llegar a una atmósfera, ¿ya? Cuando lo reemplazamos ahí. Entonces quiere decir que para un compuesto puro, ¿ya? La presión de vapor del sistema solamente es una consecuencia de la temperatura que tiene. Y para que se genere entonces la ebullición, entonces la presión de vapor tiene que ser igual a la presión atmosférica. Sí, eso básicamente es como de termo. ¿Hasta aquí se entiende? Perfecto. Ya, súper. Y ahora, imaginémonos que le ponemos a un sólido que está disuelto, ¿ya? Que puede ser, por ejemplo, sal. El ejemplo súper clásico que uno encuentra en libros de físico-química es sal, pero también puede ser otros compuestos que tengan las mismas características. Entonces, el sólido disuelto, si está en una proporción muy pequeña, imagínate en partes por millón, muy pequeñito, probablemente no afecta esta temperatura, va a seguir siendo 100. Pero si ahora yo le voy agregando cada vez más sólido, ya le voy agregando, por ejemplo, un saco de sal, lo que pasa es que se genera digámoslo así, una no idealidad en esta solución, ¿ya? Que básicamente lo que hace es interferir en el valor de la presión de vapor, ¿ya? La presión de vapor a 100 grados Celsius ya no va a ser una atmósfera, ¿ya? Va a ser menos de una atmósfera. ¿Ya? Esos son, creo que en química básica se pasa como principio de Le Chatelier, ¿ya? Y como de manera como bien genérica se llaman propiedades coligativas. ¿Ya? Entonces, si yo le pongo acá 100, temperatura 100, la presión de vapor que me va a entregar no va a ser una atmósfera, va a ser menor una atmósfera. Voy a poner menos de una atmósfera. ¿Por qué? Porque la cantidad de sal que tengo acá, digámoslo así, como que evita como que agarra al agua y no deja que salga.
¿Cachai? Entonces, la temperatura extra, la cantidad, el delta T que tengo que agregarle para que la temperatura se iguale a la presión atmosférica, en este caso a una atmósfera, ese delta T, está asociada a la cantidad de sal o de soluto que hay. ¿Ya? Esa cantidad de soluto, si es cero, ese delta T va a ser cero. Pero a medida que aumenta la cantidad de soluto o concentración, ese delta T va a ser más grande. ¿Ya? Ese delta T, que podemos entenderlo entonces como delta T es una función de la concentración de soluto, se conoce habitualmente en la materia de evaporadoras como BRP, Boiling Rising Point. Y básicamente es lo que relaciona entonces el agua pura con la cantidad de soluto que hay para obtener entonces la temperatura tal que la presión de vapor va a ser igual a la presión atmosférica. ¿Ya? ¿Se entiende ahí? Ok, sí, o sea, por ecuación tiene que ser 100, porque comparo el agua con lo que estoy agregando. Y siempre va a ser 100. Efectivamente. Ya. A menos que esté, por Por ejemplo, eso, porque me causaba duda, porque sí, ya estaba pero mezclado en la corriente 1. Entonces, ¿por qué es 100 de nuevo? Eso era. porque está, perdón, me devuelvo. La corriente 1. Acá, en la corriente 1 no hay evaporación, pues la corriente 1 está creo que está a 10 grados, a 20 grados, no me acuerdo. 10 grados creo que es así. Sí, Sí, pero el BRP, dígame, perdóname, cuénteme. sí, es que a lo que voy es 100 por la fusión BRP, pero me pasaba que la corriente 1 ya tenía absoluto, entonces no sabía si tenía que como hacerlo también para la corriente 1 y sacar, en vez de ser 100, que sea como el BRP en la corriente 1 y le hago BRP a la corriente Ya. 2. Ya, pero es que ahí justamente, gracias por tu pregunta y para intentar como aclarar ese concepto. El BRP solo aplica para ebullición. Ok, Y el F1 no está ebulliendo, es una solución que viene a temperatura ambiente, creo que dice ahí. Entonces ya, no es perfecto. necesario. Eso. Y es 100, pero ojo con eso, es 100 porque estoy a presión atmosférica. ¿Ya? Si estuviese, por ejemplo, una presión más alta, ese 100, en vez de ser 100, sería la Va a ser temperatura de la temperatura. ebullición del agua sola a la presión de trabajo. Sí, sí, eso me quedó claro. Ya, bacán, súper, perfecto. Ok, entonces gracias por la pregunta, Agustín. Entonces tenemos acá el análisis de grados de libertad. Entonces vamos a hacerlo, bueno, básicamente acá están todas las variables que están descritas anteriormente, ya están todas las que yo les acabo de mostrar, más las ecuaciones, que las ecuaciones son la 1 a la 9, que son balances de materia, 2, balances de energía, 2, ecuación de diseño, 1, ahí van 5, luego tenemos las otras 4 que son el LMTD, el delta T1, delta T2, ahí van 3, la ecuación de diseño, esa no, si ya la había agregado, sí, perdón, el MTD, delta T1, delta T2, el BRP, y ahí están las 4 que faltaban, porque los otros son 5. Están las 9, y ahora hacer el análisis, acá nos van a quedar entonces 5 grados de libertad, ¿no es cierto? De esos grados de libertad, si podemos hacer un análisis de inmediato, para estas ecuaciones, las voy a marcar con azul. Por ejemplo, los balances me van a permitir describir XS2, ¿ya? Me van a permitir también describir, ya por ejemplo, el MTD, el delta T1, delta T2, ¿no es cierto? Que esos son variables intermedias. Me van a permitir describir el F3, me van a permitir describir el F2, ¿ya? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me quedan 3 ecuaciones que puedo usar, ¿ya? De acá, por ejemplo, ¿qué podemos saber que son datos? Sabemos entonces que estamos trabajando con una determinada cantidad de soluto inicial, ¿no es cierto? El T1, que es la temperatura a la entrada del evaporador, y el T4, que corresponde a la cantidad o sea, la temperatura, perdón, del vapor saturado. Entonces, si se fijan, lo voy a marcar con verde. Yo acá les muestro, les voy a contar de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Taché 6 variables que estarían relacionadas con las 9 ecuaciones que definí. Me faltan todavía tachar 3 variables más. ¿Ya? O sea, aquí he usado 6. Todavía me falta usar 3 más. Pero también aproveché y taché de inmediato de las variables aquellas que son datos, ¿ya? Que son valores que están fijos. ¿Ya? Entonces, si observan, me quedan entonces por describir, lo voy a poner en
en verde, F1, F4, ¿ya? QA, T2, ¿ya? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Entonces, con este análisis, me quedarían 5 variables por describir y 3 ecuaciones por usar. ¿Ya? O sea, el sistema entonces tiene 2 grados de libertad. No sabemos cuáles son esos 2, pero sí podemos decir que son 2 grados de libertad. ¿Ya? Ya, y esto quizás es un poco distinto a como lo hacemos habitualmente y les voy a explicar por qué. Entonces, imaginémonos que, o sea, tenemos que definir ahora cuáles son las ecuaciones que van a ser, qué variables van a ser descritas por las ecuaciones, y entonces eso nos va a indicar cuáles son las variables de decisión que vamos a usar para la optimización. Entonces, generalmente, acá, y por eso me detengo acá, tengo 5 opciones, ¿ya? Espérense un poco que nos quedamos un poco pegados, creo. Voy a hacer lo mismo que hago siempre. Ya denme un momento que nos quedamos medio pegados acá. Entonces, voy a parar un momento de compartir. Ahí vamos a compartir de nuevo. Ya. Denme un segundo, please. Perdonen por este importunio. Vamos entonces voy a cerrar acá. Y voy a abrirlo de nuevo. Ay. No sé qué le pasó a esto. Denme un momento, perfecto. Vamos a abrirlo de nuevo. Estamos en vivo, así que... Ahí sí. Ahí me abrió de nuevo mi pizarra. Ahora sí. Ahora sí va todo a funcionar. Ya, ¿por qué hago esto? Ahora sí, vuelvo acá. Ya, ¿por qué hago este análisis? Ya no tiene un motivo. Ya, es porque cuando ustedes ven el problema de optimización, yo tengo unas restricciones que son g menor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, cuando estas restricciones, ¿ya?, están asociadas a las variables de decisión, entonces esos son límites. ¿Ya? Y esos límites se trabajan en el optimizador de una manera muy sencilla. Por ejemplo, si hagamos el ejercicio que yo les muestro acá, que está tal como está en la pauta, donde yo digo, ya, de las 3 ecuaciones que faltan por usar, que van a describir 3 variables más, yo voy a describir el calor, lo voy a marcar con azul también, el área, que también lo voy a marcar con azul, y por ejemplo voy a describir el T2. Ahí están las 3 variables entonces que estarían descritas entonces por las 3 ecuaciones que faltan, y entonces me quedarían como grados de libertad F1 y F4. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Fíjense que F1 y F4 están restringidas, ¿ya? Pero si están restringidas a un valor mínimo y a un valor máximo, ¿ya? Entonces, como están restringidas, ¿ya?, están dentro de este vector de restricciones, ¿ya? Pero si ese vector de restricciones están dentro de estas restricciones relaciones que solamente tienen variables de decisión, como F1 y F4, entonces el optimizador lo que hace es, como antes de resolver el problema, acota la región de búsqueda entre esos valores. Entonces, esas restricciones las maneja antes de resolver el problema de optimización. O sea, dice, yo no me voy a salir de este margen. ¿Ya? Entonces, es bueno que variables que están asociadas a restricciones queden, ojalá, dentro de las variables que son variables de decisión y que por supuesto tengan que ver con las variables de decisión de un proceso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de esa forma la dificultad del problema de optimización es menor. ¿Ya? Si por ejemplo yo acá hubiese definido Q, ¿ya?, como variable de decisión, por ejemplo Q, y imagínense ustedes que la otra que estaba, y por ejemplo es que el área también y el T2 está, bueno, Q, ¿ya?, en vez de por ejemplo el F4, entonces F4 estaría dentro de las variables dependientes, ¿ya? Y entonces también la tengo que restringir, pero ahora restringiría una variable dependiente, y la variable dependiente son variables no lineales si el modelo es no lineal.
porque es no lineal respecto a, son combinaciones lineales o no lineales respecto a las variables de decisión. Entonces, si por ejemplo F1 y F4 son variables de decisión, entonces eso implica que el área es una variable dependiente. Como el área tiene una restricción entre 300 área y 600, entonces esta restricción es no lineal. Pero las restricciones que están en F1 y en F4 son restricciones lineales. ¿Por qué? Porque son restricciones que están asociadas a la variable de decisión, que aparece como un valor solamente, o sea, con una relación lineal. En cambio, para obtener el área, a partir de las variables de decisión, yo tuve que seguir unos pasos que incluyen un elevado a un tercio, una multiplicación, un delta t, una serie de pasos que son no lineales. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Más o menos? Y más o menos. Más o menos. Ya. Mira, vamos a ver que de hecho está descrito acá. ¿Ya? Entonces, pongámonos con el caso entonces que estas dos variables que quedan en F1 y F4. ¿Ya? Entonces, vamos a decir ahora, como ya tenemos un análisis de grados de libertad, lo que vamos a hacer es que vamos a definir entonces cuál va a ser el modelo y cómo vamos a solucionarlo. ¿Ya? Una opción, ¿ya?, que siempre es válida, es meter todo esto a un fsolve. ¿Ya? Y en el fsolve, entonces, ¿cómo se vería? Yo el fsolve requeriría el valor de F1 y F4, que son mis variables de decisión, y entonces mediante un proceso de simulación, al final del el fsolve, que estaría aquí al f, que tiene que ser igual a 0, entonces al final del paso del fsolve, yo debiese obtener todas las variables dependientes, que serían las que yo definí acá, como variables dependientes. Eso quiere decir que tendría que entonces que calcular que me entregaría el cálculo, perdón, F2, F3, el XS2, el T2, el Q, por supuesto, que también lo había puesto ahí, el área, 6, el MTD, el delta T1 y el delta T2. Ahí están las 9 variables que puedo describir con las 9 ecuaciones. ¿Sí? Entonces, con estos valores, ¿ya? Fíjense que tenemos todo para calcular los KPI del problema de optimización, porque el área está en la función objetivo, porque el T2 está dentro de las restricciones, porque el F2 y el XS2 está dentro de la función objetivo y restricción respectivamente. Y aparte, fíjense que necesito conocer el valor del F4 y el F1 porque están dentro de las restricciones, pero eso es una variable de decisión que va a lanzar el optimizador. Entonces, el modelo, ya que yo les decía la simulación, entonces está asociada a este paso secuencial, donde en algún momento va a aparecer una simulación que puede ser un fsolve o puede ser una simulación algebraica, que va a admitir los valores de F1 y F4 y me va a permitir calcular todo el resto de las cosas. ¿Ya? Entonces, sin perjuicio de esa generalidad, nosotros y nosotras podemos entonces aplicar todos los conceptos que hemos aprendido para, por ejemplo, que la simulación sea más sencilla, que sea un fsolve más chico o incluso que no exista en fsolve. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una especie de problema que puede aparecer de convergencia. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo, F1 y F4 definimos como variables de decisión, entonces esa simulación se puede hacer por un fsolve o se puede utilizar todas estas ecuaciones y ver cómo se pueden ir despejando variables intermedias para que quizás no sea necesario usar el fsolve o quizás el fsolve que usemos sea uno más chiquitito. Y es lo que aparece acá. ¿Ya? Entonces, como vamos a usar esta simulación, el método para simular el modelo de evaporador en esta pauta se hace con sucesivos reemplazos, lo que no significa, como les decía, que se puede hacer también con fsolve, ¿ya? Ojo, nuevamente, ¿ya? Porque esto hace que sea más fácil cada iteración del método de optimización. Ya esto es equivalente, para que se hagan la idea, cuando ustedes hacían este análisis de sensibilidades paramétricas, solamente que acá estamos simulando. Automáticamente con los datos que entrega el FMINCON en este caso. Entonces, ¿qué tenemos, por ejemplo? Ya, fíjense, entonces tenemos la ecuación de origen 9, que corresponde a el BRP, y como esta ecuación, fíjense, es una ecuación que relaciona T2 con la composición, ¿ya? Entonces lo que podemos hacer es intentar tomar este T2 y reemplazarlo acá, ¿ya? Y entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos entonces la ecuación 9, porque ahora esa ecuación aparece en este T2, y por supuesto este T2 también lo podríamos agregar en todos los lugares donde aparece el T2. O sea, aquí, acá también, ahí,
el T2, básicamente en todos los lugares donde aparece el T2. ¿Y qué va a hacer eso? Me va a permitir eliminar una variable, o sea, en vez de ser un sistema de 9 por 9, ahora será un sistema de 8 por 8. ¿Ya? Entonces podemos hacer esto mismo en cada uno de los elementos, que se pueden describir. Por ejemplo, el 4, la ecuación 4, es la ecuación que me permite obtener el valor del Q. Entonces lo que puedo hacer ahora es sacar la variable Q, porque la puedo reemplazar en estas ecuaciones que están acá. Y ahí está el otro Q. Entonces, esa tabla que yo les muestro acá es una tabla para intentar que te muestra cómo se puede reducir el tamaño del problema a simular. De 9 por 9, ahora sería de 8 por 8, acá sería de 7 por 7. Por ejemplo, si despejo f2 desde 1 y lo reemplazo en estas dos variables, sería 6 por 6. Lo mismo podemos hacer con f3, sería de 5 por 5. ¿Ya? Y las ecuaciones 7 y 8, ya que son las que definen el delta T1 y el delta T2, las podemos reemplazar en el LMTD, y entonces me quedaría un sistema de, acá, después de hacer esto, me quedaría un sistema de 3 por 3, y finalmente el LMTD, si yo lo meto dentro de este LMTD que está acá, lo meto dentro de acá, del 6 al 5, entonces me queda un sistema de 2 por 2. ¿Ya? Y, espérense, ¿por qué tenemos un 9 por 9? Este de acá, 4, F2, F3, 5 por 5, 3 por 3. ¿Y por qué tenemos este T4, F3, F1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2? Y me faltó una que me pierdo porque me aparece un 1 por 1. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, creo que aquí hay un sistema de... sigamos, porque probablemente aparezca por ahí donde está la otra variable. Bueno, el asunto es que acá tenemos entonces la posibilidad de eliminar ecuaciones y variables, entonces quedar con un sistema más chico. ¿Y por qué es importante? Porque, como les decía, la optimización entrega valores de U y tengo que simular. Entonces, mientras el sistema a simular sea más pequeño, entonces mejor va a ser la forma de simulación. ¿Ya? El valor no lo tengo bien claro por qué, pero se los voy a intentar buscar por qué aparece ese de 1 por 1 y a mí me llega de 2 por 2. ¿Ya? Pero debe ser algún error que tengo yo en algún lugar. Que se los voy a, me comprometo a revisar. ¿Ya? Entonces, bueno, si se fijan entonces, al hacer esto tenemos un sistema que es más pequeño y como voy eliminando términos, ¿ya? Entonces de todas las variables que eran variables dependientes, entonces ahora voy a volver a borrar esto, ¿ya? La variable dependiente, entonces fíjense, T2 se elimina Q, se elimina F2, se elimina F3, delta T1 y delta T2, el LMTD se elimina, y entonces sabíamos que el XS1 era dato, el T1 era dato y el T4 era dato, y el F4 y el F1 eran variables de decisión, ¿ya? Entonces me queda, ya está el 2 por 2, me queda el XS2 y el área. Así es. Como variables dependientes que tendría que resolver. Yo creo que aquí hay un problema porque sería de 2 por 2, con XS2 y el área. Ya. Ah, claro, y acá está el motivo de por qué no, porque el sistema 2x2 que es del área, área, XS2, ahora lo entiendo, el XS2, el área aparece solamente acá, en esta expresión que está acá, donde después de los reemplazos sucesivos, esta ecuación es la única que depende del área. ¿Ya? Y la otra ecuación donde aparece la variable XS2 es acá, y en esta parte no aparece el área. Entonces, esta ecuación, que es la que el balance de energía con todos los reemplazos, tiene como única incógnita XS2. Entonces, si yo resuelvo solamente esta ecuación, obtengo el XS2 y luego puedo reemplazar acá para obtener el área. Es un asunto secuencial. Es un sistema de 2 por 2. No hay un error. ¿Ya? Entonces, para la simulación numérica, ya que como les digo, esto se puede hacer con un FSOLVE directamente, pero la idea es pasar por esta etapa. Entonces luego aparece acá el algoritmo de simulación. Y el algoritmo de simulación básicamente resume los pasos que ya aparecen en esta tabla, ¿ya? Que son básicamente, es muy necesario hacer esto porque bueno, nos va a permitir entonces aprender la parte de simulación aplicada a la optimización. Entonces el optimizador nos va a entregar F1 y F4, acá está. F1 y F4. Entonces,
Si usamos el fsolve, resolver el fsolve. Si usamos este método que es un poco más trabajoso inicialmente, pero entrega mejores resultados a la larga, porque reducimos el sistema de ecuaciones, entonces las variables de decisión nos van a permitir entonces simular en cada una de las iteraciones del optimizador. ¿Ya? Entonces, conocidas las variables fijas y conocidos los parámetros, entonces vamos a aplicar este procedimiento de despeje sucesivos para entonces obtener los datos que requiero. ¿Ya? Que básicamente son, vamos a tener que, con estos valores que están acá, con el F1 y F4, entonces obtener el XS2 con el fsolve, porque como les comentaba, todo esto se reemplaza y entonces queda solamente el XS2 solo. Y luego podemos entonces obtener el resto de las variables de manera secuencial, o sea, el T2, el Q, todas las variables que había hecho desaparecer en la simulación y que ahora las vuelvo a hacer aparecer porque las requiero para calcular los KPI del problema de optimización. ¿Ya? Y eso básicamente va a ser lo que vamos a hacer asociado a la simulación. ¿Ya? Dado un valor del XS2, entonces reemplazamos, y entonces reemplazamos finalmente en el lado izquierdo del balance de energía, y entonces vemos si ese valor es F igual a 0. Y si es que no, entonces el método de Newton va a volver a iterar. ¿Ya? Entonces el sistema que vamos a resolver es un sistema de 1 por 1 con un método de Newton. Y una vez que el sistema entonces encuentre solución, y que entonces me permite obtener los KPIs, ¿ya? Entonces la siguiente parte, que es la parte del algoritmo 2, es una vez que el problema de optimización se resuelve, entonces obtener nuevamente los valores de las variables que despejé y que reemplacé en la simulación. ¿Ya? Entonces esta parte de simulación lo que está simplemente mostrando es cómo pasar de F1 a F4 a X, variables dependientes, y a partir de eso entonces obtener los KPIs, que es básicamente lo que haría el problema de optimización. Y una vez que el problema de optimización resuelva, entonces vamos a tener un F1 óptimo y un F4 óptimo, el cual luego lo utilizo para, simulando nuevamente, obtener el resto de las variables en sus valores óptimos. ¿Ya? Entonces, este sería el planteamiento del problema, y ahora la idea sería pasar a ver la definición de las variables del problema de optimización, y luego lo que está en MATLAB. Por asunto de tiempo, ya, vamos a ver solamente que este problema que yo les muestro acá sería la definición del problema de optimización ya como tal. Fíjense que aquí no es un max, sino que es un min. ¿Por qué? Porque siempre lo tenemos que transformar en un min para meterlo a un software de optimización. Acá abajo están las variables de decisión F1 y F4. Acá está la función objetivo. Fíjense que está en rojo las variables que son dependientes de cada simulación. ¿Ya? Y luego tenemos el vector de restricciones, que ahora era, por eso quería terminar con esto, para que no se les vaya, cuando les pregunté si se entendía, creo que ahora va a entender un poco mejor. Yo tengo restricciones de desigualdad que eran flujos, áreas, composiciones y temperaturas. ¿No es cierto? Pero de todas esas restricciones de desigualdad, algunas están en las variables de decisión. Y esas restricciones son límites. Esas restricciones son bordes. Son los upper bound y el lower bound que uno ingresa en un solver que está en MATLAB. ¿Ya? Y básicamente estos bordes es información que se conoce cada vez que el optimizador itera, porque el optimizador itera con F1 y F4. Entonces, siempre va a intentar mantener F1 y F4 en estos bordes. A eso me refería yo con la diferencia que hay entre restricciones en las variables de decisión y en las variables dependientes. Porque como el optimizador o el solver, por ejemplo, lanza valores de F1 y F4, si yo le digo de antemano que esos límites, esos valores tienen que estar dentro de esos determinados límites, el optimizador siempre va a sugerir valores dentro de esos límites. Pero no necesariamente en cada iteración va a poder sugerir esos límites tal que el área sea menor a 600 ni mayor a 300. ¿Por qué? Porque esas son transformaciones no lineales que están dentro del modelo. ¿Ya? Entonces, cuando definimos las variables de decisión, si es posible definirlas para aquellas variables de decisión que tienen límites, ¿ya? Hace que el algoritmo de optimización sea más efectivo, porque en cada iteración
el optimizador va a lanzar valores que estén dentro de los límites de las variables de decisión. ¿Ya? Entonces, básicamente, el resto de las restricciones está asociado a variables dependientes, las cuales son no lineales respecto a F1 y F4, porque hay un largo camino ahí de elevado al cuadrado, etcétera, LMTD, para poder despejarlas. Entonces, estas restricciones, que son no lineales, las va a tener que manejar el optimizador a posteriori de sugerir valores F1 y F4. Porque sabemos que estos van a estar dentro de sus límites, pero no sabemos que al momento de simular, el área esté dentro también de esos límites. ¿Ya? Entonces, esta idea de tiempo, el asunto de, bueno, como les decía, de tiempo, lo vamos a dejar acá, pero eso no significa que no lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer acá es que vamos a terminar acá este problema de esta parte del ejercicio. Y ahí la otra parte del ejercicio se las voy a subir durante el día y la vamos a revisar el próximo martes. ¿Ya? Si tienen dudas antes me las pueden escribir y también voy a estar con gusto se las voy a responder. ¿Ya? Pero por efecto de tiempo lo vamos a dejar hasta acá. ¿Tienen dudas que no sean lo que falta por ver? Por lo Hasta menos ahora no, yo profe. lo que estaba más interesada era ver La lo del implementación, MATLAB. por Sí. supuesto. Buenísima. Ya, pero miren, sí, les creo. Pero miren, aquí tenemos un spoiler que pueden seguir, ¿ya? Y que lo pueden ver y lo pueden entonces complementar con lo que les voy a grabar, ¿ya? Pero no se preocupen que lo vamos a ver, ¿ya? Y les voy a dar tiempo para que lo puedan revisar quizás el fin de semana o a última hora de hoy, y que eso lo complementamos con las dudas que tengan el próximo martes, ¿ya? Porque la idea de la clase del martes es resolver las dudas que tengan de ejemplos, ¿ya? Les voy a subir entonces el término del video donde está esta parte explicada y cómo esto se implementa en MATLAB, ¿ya? Y también les voy a compartir unos videos de semestres anteriores donde hemos resuelto o les he subido material de resolución de certámenes anteriores para que los tengan también, ¿ya? La idea fundamentalmente es comprender los conceptos, ¿ya? Así que sí, lo vamos a resolver, Francisca. Gracias igual por tu comentario, lo entiendo y no se preocupe, lo voy a considerar. ¿Ya? Eso, lo dejamos hasta acá entonces y nos vemos el próximo martes. ¿Ya? Ya, profe, nos vemos, que esté bien. Perdón, profe. Que Muchas estén gracias. muy bien. Chao, Chao, profe. chao. Chao, profe. Chao, chao. Adiós, adiós.